Estimados colegas, vamos hoy a dedicar esta presentación al tratamiento y la prevención homeopáticas del hantavirus, enfermedad aguda, grave, producida por el virus hanta. Pero vamos a ver que en Europa y Asia provoca distintos síndromes en relación al americano, porque en Europa y Asia aparecen fiebres hemorrágicas por alteración de la coagulación, sobre todo la plaquetopenia, que es un síntoma muy importante en el diagnóstico de esta afección. En cambio, las cepas americanas producen más lesiones graves, pulmonares y cardíacas, que llevan al óbito. Los huéspedes del virus son roedores, no solamente el ratón llamado el colilargo, porque tiene una cola muy larga, sino otras especies zonales de roedores. El ratón, por no poseer los receptores suficientes para el virus, no sufre la enfermedad, pero lo transmite a través de la materia fecal o de la orina, las cuales se secan, vuelan y se respiran en el aire. La incubación es de 21 días, aproximadamente 3 semanas. Y vamos a ver que la transmisión, que es muy importante, este factor para la prevención, puede ser por inhalación, por ejemplo, polvos de galpones, huertas, pastizales. Segundo, por contacto directo al tocar roedores o sus heces u orina, donde los roedores han dejado estos excrementos secos. Tercero, por mordedura de roedores infectados, cuestión muy difícil pero no imposible. Y cuarto, bastante común, por vía interhumana, es decir, contacto directo por la vía aérea, se transmite de ser humano a ser humano. Por eso hay que aislar a los pacientes. Vamos a ver que existen dos grandes síndromes, depende de la geografía. El síndrome de fiebre hemorrágica con síndrome renal, europeo y asiático, y dos, el síndrome de insuficiencia cardiopulmonar americano. La evolución mórbida de la forma de fiebre hemorrágica con síndrome renal es la siguiente. Yo primero les voy a dar la sintomatología de esta patología de acuerdo a la geografía y después les voy a dar dónde se buscan en el repertorio los síntomas. Y así, luego repertorizando los síntomas, vamos a hacer una síntesis de los remedios que más cubren esta patología para aliviar el genio epidémico y la diferenciación, el diagnóstico diferencial entre los remedios que aparecen, en general los primeros 10, y cuáles van a elegir ustedes por los síntomas que poseen y por los síntomas que no poseen, para tener una guía rápida, en forma práctica, de cuándo tienen qué medicamento elegir para esta patología. En la forma europea o asiática, que no se descarta que también puede incluirse, puede haber casos americanos, de forma de fiebre hemorrágica con síndrome renal, vamos a ver que el paciente primero cursa con fiebre, luego aparece shock y luego oliguria por insuficiencia renal. Puede haber trombocitopenia con hemorragias en cualquier parénquima. Aparece después el síndrome renal con la nefritis túbulo-intersticial mediada por citosina 2, con proteinuria, hematuria, petequias, oliguria y edemas. Vamos a ver todo en el repertorio donde se busca todo esto. El síndrome cardiorrespiratorio, que es patognomónico y muy característico de las formas americanas, comienza con fiebre muy alta. Recuerden que fiebre alta se busca en el repertorio, en el capítulo fiebre, intenso calor febril, significa más de 39 grados. En el repertorio que yo he hecho computarizado y en el que ha salido recientemente el libro de repertorio homeopático actualizado y esclarecido,
donde he incluido un capítulo de clínica. Este repertorio mío, que demoré en hacerlo 45 años, he corregido y actualizado su nomenclatura y el significado de todos los síntomas que se puedan imaginar de todos los capítulos, con los agregados correspondientes de materias médicas fidedignas y la corrección de los malos agregados por distintos autores. Y además, fundamental, el esclarecimiento de los síntomas obsoletos y antiguos como diagnóstico que figuran en los repertorios antiguos que usaban en la época de Hahnemann y en la época de Kent y que no se entiende el significado. Problema por el cual muchas veces no encontramos el diagnóstico correcto del remedio. Pues, síntoma que ustedes no saben cómo buscarlo en el repertorio o que no lo encuentran por la nomenclatura obsoleta del repertorio, no lo van a poder repertorizar y se van a perder de diagnosticar y de encontrar el medicamento correcto en muchas patologías agudas y crónicas. Entonces van a ver que en el síndrome cardiorrespiratorio comienza con fiebre muy alta. Recuerden que el capítulo fiebre, así lo he puesto en mis repertorios, no significa nada más que el capítulo fiebre, sino que significa fiebre termométrica y además significa sensaciones de calor y algunas sensaciones de frío. No se olviden eso. Por ejemplo, en fiebre, ustedes van a ver que dicen fiebre conversando o hablando. ¿Dónde vieron ustedes un paciente que por hablar o conversar levanta fiebre y está sepia ahí? No existe eso. Eso quiere decir, el síntoma de sepia, que sepia, cuando conversa o habla, se excita y al excitarse le suben calores, le sube calor en el cuerpo, siente calor. Ese es el síntoma de sepia. Por eso se busca, si ustedes van a buscar generalidades, sensaciones de calor, hablando, conversando, probablemente no lo encuentren, o muchas sensaciones de calor. Entonces vemos que en el capítulo fiebre que yo le puse, fiebre y sensaciones de calor, hay también algunas sensaciones de frío. Entonces, vamos a ver que comienza este síndrome cardiorrespiratorio con fiebre alta, dolores en los músculos, parecido a la gripe, cefalea muy intensa con la fiebre, escalofríos con la fiebre, vértigo con la fiebre, náuseas durante la fiebre, vómitos y a veces diarrea durante la fiebre. En el síndrome cardiorrespiratorio aparece tos, taquipnea, es decir, que lo tienen que buscar, vamos a ver, respiración frecuente, acelerada, edema pulmonar, porque el virus ataca el endotelio de los vasos sanguíneos pulmonares, e hipoxia. Vamos a ver cómo buscamos la hipoxia. Por edema de pulmón. Bradicardia o taquicardia, por ataque cardíaco, por miocarditis. Fibrilación ventricular por miocarditis y muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria o cardíaca o por fibrilación ventricular. En la fisiopatología, los antivirus afectan todos los vasos sanguíneos, produciendo dilatación capilar y edemas, por eso el edema agudo de pulmón. Y en el pulmón, vamos a ver que produce lesiones en la pared capilar, produciendo edema de pulmón. Entonces vamos ahora a la correlación repertorial de los síntomas que yo les expuse del síndrome de fiebre hemorrágica con síndrome renal. Primero, el intenso calor febril lo buscan en fiebre, intenso calor febril en general, pero tenemos una subrúbrica interesante que dice con oliguria, es decir, si también ataca el riñón, los vasos renales, va a haber insuficiencia renal y entonces si ya tenemos fiebre de más de 39 grados con disminución de la micción durante 24 horas, lo vamos a buscar también a usar la rúbrica esta con oliguria. La fiebre es una fiebre continua. El repertorio dice fiebre continua, tifoidea. ¿Por qué? Porque la fiebre tifoidea
es una fiebre que se mantiene, pero fiebre continua, recuerden que quiere decir que es una fiebre que no oscila más de 1 grado. Siempre está en 1 grado o medio grado. Entonces, la fiebre continua, vamos a ver que en este caso, la modalidad es que el paciente tiene hemorragias en piel y o mucosas por el problema de la trombocitopenia. Entonces va a haber una fiebre que se va a mantener de 39,5, 40, 41 grados, se mantiene con oscilaciones de 1 grado, con hemorragias en piel y o mucosas. La orina es escasa, que es la oliguria, así se busca la oliguria, y también cuando hay insuficiencia renal lo vamos a buscar en riñón, supresión de orina, pero recuerden que en mis repertorios he creado un capítulo especial de clínica y nosología, donde están prácticamente todos los motivos de consulta, los diagnósticos nosológicos actuales, con los medicamentos que han probado curar estas afecciones y o mejorarlas. Guía muy útil, muy útil para toda la patología actual aguda o crónica. Y entonces en clínica lo van a buscar en uremia. Si aparece la trombocitopenia, lo van a buscar en clínica, trombocitopenia, y en una subrúbrica que dice púrpura, hemorragias en piel, mucosas y ocerosas, que es una púrpura trombocitopénica, que así se busca la trombocitopenia, y por ejemplo, esta púrpura hemorrágica es una rúbrica donde van a encontrar los remedios del síndrome de Jenosch-Schönlein, o púrpura trombocitopénica de Jenosch-Schönlein, por autoanticuerpos, es un fenómeno alérgico, muy fácil de curar, se cura en 48 horas, con algunos de los medicamentos que existen en esa rúbrica, en esa subrúbrica. Yo he curado muchos casos y todos los medicamentos están en esa subrúbrica. En clínica, la nefritis, lo buscan en clínica, nefritis en general, y si tiene edemas por pérdida proteica, lo buscan con edemas. Pero recuerden que también la nefritis, los que no tienen mi repertorio, lo buscan en riñones, inflamación de los riñones. En generalidades, van a ver que existe una rúbrica antigua y obsoleta que dice hidropesía. Hidropesía significa anasarca. Por enfermedad renal. Recuerden que los grandes síndromes de la causa del anasarca, que son anasarca por problemas cardíacos, renales o hepáticos, lo buscan en generalidades hidropesía, que así lo puse yo, anasarca, ver hidropesía, por enfermedad renal en este caso. La orina, por la nefritis aparece albúmina, entonces van a orina a buscar orina albuminosa, y orina sanguinolenta, que así aparece la hematuria. Y en los riñones buscan inflamación en general, que yo les dije que así se busca la nefritis. Yo lo puse en clínica porque hay más medicamentos. Entonces, señores, yo voy a repertorizar los 14 síntomas precedentes. Por supuesto que lo que yo le voy a pasar está basado en el método de buscar el medicamento del genio epidémico actual. Ustedes a los medicamentos que yo les voy a dar le van a tener que agregar los síntomas mentales que pueden aparecer, los síntomas generales de transpiración y otras modalidades de la fiebre, y se lo van a agregar para discernir el diagnóstico diferencial de lo que yo les voy a dar. Primero aparece Arsenicum album, 11 síntomas con 21 puntos. Es decir, Arsenicum album cubre todos los síntomas característicos, no le falta ninguno. Los otros 3 que le faltan son síntomas reemplazables por otros. Segundo aparece Apis, 10 síntomas con 25, no tiene fiebre hemorrágica. Significa que si ustedes tienen una infección por hantavirus y el enfermo no tiene trombocitopenia y no tiene hemorragias, pero tiene fiebre, no tienen que elegir Apis. Para eso sirve el discernimiento que yo le voy a hacer de lo que no tiene, para poder elegir
lo que sí tiene o elegirlo por lo que no posee. Test. Terebentina eolium, que es la trementina, la esencia de trementina, tóxico renal. Terebentina eolium tiene 10,24 y no tiene intenso calor febril. Significa que si el paciente tiene más de 39 grados, no elijan a este medicamento. 4. Fósforus, 10,24. No tiene nefritis con edema. Significa que si el paciente tiene un síndrome nefrótico o tiene una nefritis y está encharcado, no elijan a fósforus. 5. Mercurius corrosivus, 10,9. Recuerden que los mercuriales son todos fríos. Todos fríos. ¿Qué quiere decir esto? Tiene menos de 39 grados y en general menos de 38. Una angina con pus de Mercurius, van a ver que tiene 37,5, 38 grados. Si una angina con pus o cualquier cuadro que ustedes repertorizan y les da Mercurius y tiene el paciente más de 39 grados, elijan Mercurius corrosivus. ¿Saben por qué? Porque es el único mercurial que tiene más de 39 grados. Así se hace el diagnóstico diferencial. Mercurius corrosivus, que tiene tropismo en el riñón y es un gran remedio de la insuficiencia renal y de la nefroesclerosis maligna, no tiene fiebre continua hemorrágica. Significa que si el paciente tiene una fiebre de más de 39 grados que se mantiene con una oscilación de no más de 1 grado y tiene hemorragias, no tiene que elegir a Mercurius corrosivus. Sexto, Cantaris, 9,19. No tiene púrpura trombocitopénica. Significa que si hay una púrpura por trombocitopenia, no tienen que elegir a Cantaris. 7. Crotalus horridus, 9,16. Crotalus horridus no está primero que todo, pero tiene todos los síntomas característicos igual que Arsenicum album. Los faltantes son cubiertos por otros. Entonces, este es un gran remedio, maravilloso medicamento para esta afección, donde Crotalus horridus lo van a usar como un medicamento heroico, que lo va a salvar de infecciones severas, de gran remedio de la hepatitis necrótica aguda, es decir, estas hepatitis hiperagudas, donde el enfermo muere en 48 horas, y de las septicemias más importantes que hay, sobre todo con fiebre alta. Crotalus horridus es uno de los medicamentos más importantes. Significa que hasta ahora Arsenicum album y Crotalus horridus son dos remedios de gran elección en esta patología. 8. Laquesis, que se pronuncia CA, la CH se pronuncia K. Recuerden que los medicamentos, los nombres están en latín y la CH en latín se pronuncia K. Hay que decir Laquesis, Chionanthus, Chelidonium. La CH se pronuncia K. Laquesis 9,16. Laquesis no tiene edemas por enfermedad renal. No es un remedio, gran remedio de la parte renal. Entonces, si en el caso nuestro tenemos un paciente con una nefropatía y tiene edemas, no elijan a Laquesis. Nitricum acidum, 9,14. Nitricum acidum tiene también todos los síntomas característicos, porque los que no posee, los que no los cubren otros síntomas. Significa que hasta ahora Arsenicum album y Crotalus horridus y Nitric acid poseen todos los síntomas característicos de esta patología. Entonces, los principales medicamentos que cubren los síntomas más característicos del síndrome renal hemorrágico son Arsenicum album primero que todo y después Fósforus, Crotalus horridus y Nitric acid, los cuales ustedes, según el arte, van a tener que discernir cuál de estos 4 eligen para su caso agudo, basados en los síntomas mentales, generales o algún particular que el paciente refiera. Vamos ahora al síndrome cardiorrespiratorio. Los síntomas repertoriales, porque yo ya les di la sintomatología, aparece un intenso calor febril, más de 39 grados, que ya les dije dónde se busca y aquí está. En extremidades hay dolor durante la fiebre semejante a una gripe. Durante la fiebre aparece también una cefalea. Entonces lo busco en cabeza, dolor durante el calor febril. Y siempre hay escalofríos. Lo busco en fiebre, escalofríos con.
y aparece un mareo, un vértigo, calor febril durante. Aparecen náuseas, entonces busco en estómago, náuseas, fiebre durante y pueden aparecer vómitos durante la fiebre, en estómago todo. Esto lo tengo que correr un poquitito más acá. Esto va en esta altura. Ahí está. Así me gusta más. Siempre hay que arreglar algo en los cuadros. Muy bien. La taquipnea lo busco en respiración acelerada y en clínica aparece edema agudo de pulmón. Entonces, el edema agudo de pulmón también lo pueden buscar en clínica, en pecho, pero yo lo puse en clínica, donde hay remedios muy importantes del edema agudo de pulmón. Que ustedes no es necesario que el enfermo esté boqueando o se esté asfixiando, sino que al ocultarlo, ya si encuentran rales crepitantes o subcrepitantes en las bases, que les está diciendo que ya hay líquido en el alvéolo, usen la rúbrica esta, aunque el enfermo tenga una disnea leve, pero ya la fisiopatología nos dice que si no va a ir a la disnea grave, cuando tome todo el pulmón. Entonces usen edema agudo de pulmón. La miocarditis que produce este virus, lo buscamos en pecho, inflamación del corazón en general, así se busca la miocarditis. Van a tener en inflamación del corazón, inflamación de las válvulas, que así se busca la endocarditis, y después en pecho dice inflamación de la pleura también, que son las pleuresías, y dice inflamación del pericardio, como subrúbrica de inflamación del corazón, que son las pericarditis. Pero nuestro problema aparece en la forma de el ataque al miocardio. Por eso el enfermo entra en insuficiencia cardíaca por la miocarditis. La insuficiencia cardíaca lo van a buscar en clínica y lo van a buscar también en pecho, donde dice insuficiencia cardíaca. Pero en clínica yo le he puesto grandes subrúbricas con modalidades, donde dice insuficiencia cardíaca en general, y si la insuficiencia cardíaca predomina la parte derecha, lo van a buscar en general anasarca con, que eso lo van a buscar también donde dice generalidades, hidropesía por enfermedad cardíaca, e insuficiencia cardíaca congestiva, porque hay una congestión por déficit del corazón derecho, y además, si la insuficiencia cardíaca es hiperaguda, violenta y gravísima, tenemos una rúbrica con pocos medicamentos, pero muy interesantes, uno de los cuales más importantes es arsénicum album, la insuficiencia cardíaca hiperaguda gravísima, donde el paciente no lo va a venir a ver al consultorio, es para internarlo ya. El problema de la disnea por el edema, que ya nos anuncia que el enfermo puede morir inmediatamente porque se está asfixiando, lo van a buscar en pecho, parálisis, inminencia del pulmón, que esto significa insuficiencia respiratoria hiperaguda, donde también pueden buscar el EPOC, y el EPOC lo buscan en esta rúbrica, subrúbrica, y lo buscan también el EPOC en enfisema, en pecho. Yo repertorizo estos 15 síntomas y me va a dar, primero, arsénicum album, 14,27. Le falta nada más que el vértigo durante la fiebre, no muy importante. Quiere decir que arsénicum album es el primer remedio que me está cubriendo el síndrome europeo-asiático y el síndrome americano. Después aparece fósforus con la misma cantidad de síntomas cubiertos, pero con menos puntaje, porque le falta a fósforus la insuficiencia cardíaca hiperaguda gravísima. Quiere decir que si el enfermo está en insuficiencia cardíaca compensada, no elijan, pueden elegir a fósforus. Es decir, arsénicum album y fósforus están ahora a la cabeza. 3. Brionia 12,33. No tiene insuficiencia cardíaca. El mínimo síntoma de insuficiencia cardíaca le dice que Brionia no es, pero puede serlo si no tiene insuficiencia cardíaca. Pulsatila 12,20. No tiene la insuficiencia cardíaca con anasarca ni la insuficiencia cardíaca gravísima. Significa que si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca
y no tiene edemas, puede ser este remedio, pero si tiene edemas, no es pulsatilia. 4. 5. Licopodium. Al licopodium le falta el dolor en las extremidades durante la fiebre, que es un síntoma que lo persigue mucho a esta patología, ni tampoco el vértigo durante la fiebre, ni la insuficiencia cardíaca hiperaguda. Significa que si ustedes tienen alguna falta de estos síntomas, no lo van a elegir al licopodium. 6. Aconitum, 11,20. Aconitum no tiene edema agudo de pulmón, síntoma fundamental porque el paciente muere de esto y muere de miocarditis. Significa que si ustedes tienen, auscultan y hay reales crepitantes o subcrepitantes en las bases pulmonares, no elijan aconitum. 7. Laquesis, 11,20. No tiene el dolor en las extremidades, como el licopodium, durante la fiebre, ni el vértigo o náuseas. Todo lo demás lo tiene. Quiere decir que si aparece alguno de estos síntomas, no lo elijan a laquesis. Y si no lo tiene, sí. La conclusión es esta. Los medicamentos que más cubren el genio epidémico del hantavirus, síndrome cardiorrespiratorio, son Arsenicum album y Fósforus. Entonces, muy bien. Como prevención, ustedes pueden indicar Arsenicum album a la 200 y a Fósforus a la 200. 10 de cada uno en ayunas a diario hasta que pase el brote. También pueden ser curativos, pero ustedes a los síntomas que yo les mostré, recuerden de agregarle la parte mental, la parte general, los deseos, las aversiones, las inquietudes, lo que ustedes quieran, o síntomas particulares que les indique que puede ser el medicamento cuarto de lo que yo les he mostrado o el primero. La medicación tiene que ser dada 10 glóbulos o 10 gotas, si lo preparan en gotas, cada hora en el cuadro hiperagudo, el primer día. Si el segundo día mejora, cada 2 horas, mientras el paciente no duerma. Exacto. Y después van a ir disminuyendo en la medida que mejore. No bajen nunca hasta que se cure menos de 4 veces por día. Pero si el paciente está intubado, está con máscara de oxígeno, con el respirador y no le pueden dar la medicación por vía oral, ustedes pueden abrir un poco la boca y ponerle el remedio entre la encía y la mucosa yugal, es decir, la mucosa de la cara interior de las mejillas. Pero hay otro método. Si tampoco pueden eso, pueden hacer preparar el remedio, por ejemplo, Arsenicum album 200 o Fósforus a la 200 o el remedio que ustedes elijan, en crema base hidrosoluble. Repito, crema base hidrosoluble, cantidad suficiente para 100 gramos. Crema base hidrosoluble, importante, porque esta crema penetra en la piel. Entonces ustedes le ponen un poquitito en cualquier parte de la piel y lo friegan hasta que desaparece. Por eso base hidrosoluble. Y lo tienen que dar con la misma frecuencia que yo les indiqué para los glóbulos o las gotas. Y funciona perfectamente bien. Cuando el enfermo empieza a mejorar y le sacan la máscara de oxígeno, la intubación o lo que ustedes quieran, pueden pasar a la vía oral. Esto funciona extraordinariamente bien. Señores, les agradezco vuestra presencia, espero que les sea útil y yo les voy a agradecer si llegan a tratar a algún paciente con estas características y esto les ha resultado útil, infórmemelo porque es muy importante contar a los alumnos los éxitos que tenemos con nuestra bendita homeopatía. Me pueden escribir con minúscula a minoti, con doble T, minotimaster@gmail.com. Vuelvo a decirles a todos muchas gracias por vuestra presencia.